Buenas noches, muchas gracias por venir a los ponentes a esta mesa, a esta conversación sobre coleccionismo en el contexto de la exposición El Ojo en el Tiempo que publica el museo a partir de las obras o un pequeño grupo de obras de la colección Abrastus. Yo creo muy relevante en el contexto de esta exposición un poco darnos cuenta cómo el coleccionismo privado y cómo el desarrollo de las colecciones privadas están aumentando y están enriqueciéndose y se están complejizando. Creo que el mercado del arte, los museos, las prácticas curatoriales, los otros soportes que tienen al arte contemporáneo como plataforma están complejizándose de manera muy aguda. Y creo que las colecciones también. Para un museo como el Carrillo Gil, que parte en principio de una colección privada que se lega al Estado mexicano, es verdaderamente interesante esta problematización. Es decir, yo creo que las colecciones privadas cada vez más se van a hacer públicas y eso hace un cambio de giro increíble en la práctica, inclusive en la práctica de los artistas. Yo tengo una batería de preguntas, pero yo soy moderador y yo no tengo por qué estar tomando el protagonismo que tienen nuestros invitados esta noche. Entonces, yo no sé, yo puedo lanzar una primera pregunta que parece verdaderamente pues obvia, pero que es un punto de partida que me parece interesante para comenzar esta discusión. Y se la lanzaré a los tres, y yo creo que lo que vamos a hacer es ir respondiendo en el orden en el que estamos en esta mesa. Y la pregunta es muy sencilla, y es una pregunta que parece un poco, no sé, infantil si quieres, y es: ¿en qué momento una agrupación de objetos, una suma de objetos y de aparatos discursivos, en el caso de que no son objetos, empieza a ser una colección de arte? Cuando se piensa, y quizás Javier va a ser, digamos, el primero, pues, vamos a decir, la primera de las personas que va a responder esto, vamos a decir así, desde un lugar muy íntimo, ¿cuándo comienza a hacerse una colección? Cuando esa suma de objetos comienzan a hacerse una colección, es decir, ¿cuándo comienzas tú a ser coleccionista? Y cuando, en el caso de ustedes, que no son coleccionistas, pero que trabajan en una colección, sienten que eso sucede. Nosotros tenemos un micrófono, entonces Javier y yo compartimos y Michelle. Bueno, voy a empezar por agradecerles a todos por venir. Obviamente, Vania, gracias a todos los participantes del museo, a Carlos Palacios, a Michelle, a Mireia, desde el año ¿no te dijo del 91? 22 años entonces que nos conocemos. Muy bien, bueno, pues esto, pues bueno, ya entrando de golpe a responder tu pregunta, es una pregunta muy difícil. De hecho, a mí todavía me presentan como coleccionista y no me gusta la palabra. Generalmente porque hay muchos tipos de coleccionismo, ¿no? Y generalmente el coleccionismo creo que es un tema muy hondo, muy profundo, muy sentimental, muy enraigado. Como te decía, hay gente a lo mejor que lo hace exclusivamente con una cuestión financiera, ¿no? Pero generalmente creo que el verdadero coleccionista es una persona que está completamente entregada a la actividad del coleccionismo, ¿no? En mi caso es una decisión mucho más racional y por eso no quise poner a la colección un nombre familiar, sino que fuera un nombre aleatoriamente elegido, que tiene algunas connotaciones que para mí son interesantes y que significan algo. Y tanto para mi mujer como para mí, pues es algo que queremos hacer porque en el desarrollo de esa colección es como que encontramos casi, te voy a decir, algo tan importante como sentido a nuestros propios vidas, ¿no? Cuando uno se hace coleccionista no lo sé, yo ni siquiera me atrevo a decir que soy coleccionista, te digo, prefiero presentarme como fundador de la colección Abrastus, ¿verdad? Creo que el coleccionismo lo hacemos todos, pero si hay algún momento, algún punto crítico, algún detonante que diga cuando toda esta colección de expresiones, ¿no? Porque el arte es expresión, el arte no es, como me encanta decir, como dice Platón, el arte no es necesario, no es algo
agradable o desinteresado, sino fundamentalmente peligroso porque se asoma a los abismos de la existencia. A mí me gusta decir sobre el arte contemporáneo que el arte contemporáneo es expresión, lo ha sido siempre, pero hoy en día, con la aparición de la fotografía a finales del siglo XIX, el arte es mucho menos narrativo. Entonces el arte contemporáneo se va adueñando cada vez más de la subjetividad, ¿no? Entonces, cuando todos estos objetos, como los que vemos aquí, en realidad muchos de ellos no son pinturas, no son esculturas clásicamente dicho, son a veces hasta, pues puede ser performance, puede ser cualquier. Dice Thomas Hobbes, dice, una obra de arte es cuando un artista toma cualquier tipo de objeto, y por cierto, Thomas Hobbes fue el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, dice, y lo transforma en una expresión deliberada. Esas expresiones deliberadas, cuando empiezan a generar un diálogo dentro de una colección, es cuando se vuelve colección. O sea, en el caso nuestro, creo que es una búsqueda interna, personal, de lo que es para nosotros el arte del siglo XXI, porque la colección es exclusivamente del siglo XXI, y tanto el mejor como yo vamos un poquito llenando algunos de nuestros interrogantes personales y vemos como de repente, a veces sin darnos cuenta, las obras empiezan a tener un diálogo entre sí mismas. Y ahí es donde tú, como decías de la colección, el ojo en el tiempo, creo que encontraste un nexo de unión entre varias obras de la colección y todas las que dijiste, ¿no? Entonces yo creo que es así. El acopio de estos objetos, que en realidad somos almacenas temporales de la obra de arte, no son nuestras, empiezan a convertirse en colección cuando empieza a haber un diálogo entre ellas. Bueno, yo no soy coleccionista, obviamente, pero trabajo por un coleccionista. Y me recuerdo de un coleccionista que vivió en Aix-en-Provence, que tenía 2 obras. Tenía muchas obras, y vendí todo y se quedó con 2 obras. Tenía un hotel particular en Aix-en-Provence, tenía las 2 obras siempre instaladas. Tenía un Yanis Kounelis y un Mario Meras. Y se quedaba con estas 2 obras, no quería acumular más. Ahorita trabajo con un coleccionista, así que acumula demasiado. Y obviamente hay diálogos, pero es una colección que es como un monstruo con no sé cuántas cabezas, de una forma. Y creo que hay no soy coleccionista, me imagino que en mi caso se ve que hay como un tipo de enfermedad, de compulsión, ¿no? de acumulación. Ahorita la colección Pumex es alrededor de 2.700 piezas y empecé a trabajar por lo general López Alonso en 2001 y tenía ahí pocas 700 piezas, entonces sí acumula bastante. No sé, antes trabajé por el público, entonces tenía siempre este fantasma, pero que la colección pública se desarrolla con más sentido y con más reflexión, porque usa el dinero público y que es una concertación entre gente. Pero recuerdo la colección pública por la cual trabajé, que fue la colección en los museos de Marsella. Vimos que tenía realmente la afán de los varios directores que se enamoraron de lo que aparecía a la época de su dirección, y al final creo que la colección tenía también, parecía también un monstruo con varias cabezas. Entonces, por eso que lo llamo un fantasma, esta idea que la colección pública no sigue únicamente el gusto de una persona, como en el caso de una colección privada. Creo que hay más conservación. Yo creo que es realmente un fantasma, porque en el momento lo que tiene el poder de comprar en una institución pública sigue su gusto, y si su gusto no corresponde a su predecesor, empezó la colección de una forma deformada. Pero no sé cuándo empezó la colección. Eugenio, en su caso, las primeras obras aparecieron en el principio de los 90, en 91, creo que son las facturas más antiguas que encontré en los años de exposición para él. No sé si después hay familias, en mi colección de esta cantidad, si después hay
hay comillas, y podemos ver que hay, en el caso de Eugenio hay obras que él compra porque desde el 98 decidió de abrir un espacio público que abrió en 2001, pero la decisión empezó a tomar en el 98. Y hay obras que obviamente él compra no por su placer personal, es decir, de vivir con obra en su casa. Por ejemplo, una instalación de tonación de 50 metros cuadrados nunca va a instalar en su casa. Aunque con él, pues, la comunidad nos pidió que instalara, pero entonces, desde un espacio público empezó a coleccionar obras que pensaba que tenía que presentar al público mexicano. Cito el caso de Tonación, es una vez en 99 que compró un sitio de laboratorio. Y hay unos líneas en su forma de coleccionar. Como decía Javier al inicio, creo que no hay una forma de coleccionar. Cada coleccionista tiene sus tocadas, sus deseos. Y algunos, por ejemplo, resisten mucho tiempo. Hay el caso de Antoine de Galbert, por ejemplo, en París, con la Maison Rouge, que tiene una colección amplia, pero nunca la mezcló con la actividad de la Maison Rouge. Creo que apenas hace un par de años empezó a incluir piezas suyas en las curadurías de la Maison Rouge, pero él siempre decía que estaban dos actividades separadas. Y hay otros sí que exponen su colección. Entonces sí hay, por ejemplo, Patrick Charbonnet, el actual director de la Fundación Inex, que es también coleccionista. En Guadalajara, por lo menos, que vi que su departamento de México empezó a colocar cosas, pero en Guadalajara llevaba con paredes blancas, sin colocar nada. Hablamos de otro coleccionista. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a estar con ustedes hoy y compartir estas cuestiones que nos ocupan toda la vida. Yo creo que una de las partes, es muy difícil decir cuándo es que se empieza una colección, cuándo se vuelve la persona coleccionista. A mí me gusta el término acumulación, me causa un perfecto horror. Quisiera que no sucediera, aunque sí se van aumentando los acervos y hay esta situación. Pero yo creo que una de las cosas es cuando la obsesión, no por poseer, sino por descubrir las respuestas, como decía Javier, que es una parte, por encontrar un significado, por el artista que quieres apoyar, cuando ya no te importa, cuando ya el coleccionista ya no importa qué va a hacer con la pieza y se mete en unos problemas gigantes como nuestro Fishbowl, que solamente se ha podido exhibir una vez y no encuentro dónde exhibirlo más, por lo complicado, cuando el compromiso con el arte es lo que te mueve, lo que te tiene preocupado, interesado. Cuando hablas de eso todo el día y Agustín Coppel es perfectamente obsesivo y trabaja muchísimo en su trabajo, pero te manda correos a las 4 de la mañana porque está viendo tal cosa y te dice y te manda el artículo. Yo siempre cuando abro el correo en la mañana veo las horas y digo, de verdad está loco. Otra vez regresó de la fiesta del Jumex y en ese momento nos mandó un correo a un curador y a mí, algo que habíamos estado hablando durante la comida, porque llegó a checar la pieza y a leer y nos manda el correo. Cuando ya no es lo quiero tener, sino realmente el compromiso ya es con el arte. Yo creo que ahí es cuando nosotros no tenemos espacio. Personalmente me duele muchísimo saber cantidad de piezas que no se han visto. No creo que tengamos espacio nunca, pero bueno, nunca se sabe. Pero hacemos curadurías, hacemos exposiciones, pusimos el Maison Rouge, que fue una buenísima experiencia, para poder compartir, porque también es esto, es compartir y apoyar a todos los que se puedan. Gracias. A mí me sigue surgiendo esa pregunta, aunque hay varias respuestas por la experiencia de cada uno. Javier de una persona que me parece una poesía muy bella, es decir, él y su esposa están buscando respuestas
¿no? Respuestas a la sensibilidad contemporánea, a las preguntas que el mismo arte hace. ¿Sí? El arte contemporáneo lo que está siempre interpelando el ilustrador. A veces esas respuestas son muy difíciles de llegar. La experiencia que nos relata Michel, verdaderamente la experiencia del fanático, ¿no? del deseo de posición, y la tuya también de alguna manera tiene esa experiencia de interés, ¿no? Del entusiasmo, ¿no? O sea, porque el coleccionismo lo mueve el entusiasmo, ¿no? Pero a mí me parece interesante, por ejemplo, la experiencia que voy a aprovechar, aunque sea moderador, para contar una anécdota en relación a un coleccionista de que este señor compraba, no lo voy a decir el nombre, no es muy fácil saber por qué está, ¿no? Pero esta señora compraba arte, y una vez estaba paseando por Madrid, ella y su esposo, y se encontraron con una bella obra de este artista español austral que se llama Manuel González, y se enamoraron de esa obra, ¿no? Eso lo dijo una entrevista, y la compraron. En ese momento ella realizó una especie de retrospectiva mental y dijo: yo lo que estoy comprando tiene que ver con la modernidad abstracta geométrica. Y lo que compraba era en la relación a Latinoamérica, porque ella era venezolana, y compra arte venezolano a partir de una herencia familiar. Pero una obra de una artista española abstracta le da como el chip, le cambia el chip y decide: estoy haciendo una colección de modernidad. Todo lo que he comprado en paralelo, porque he comprado muchísimo, siguiendo esa idea de entusiasmo que ustedes relataban, quedó un poquito aparcada de esa colección. Eso no sucedió en tu caso, es decir, que haya un momento, vamos a decir, es una especie de iluminación frente a una obra que se dieron cuenta, en el caso de ustedes no lo pueden saber, evidentemente, bueno, quizás por conversaciones con los coleccionistas, que se dieron cuenta de que la colección tenía que tener un sentido, que lo guiara mucho más allá del entusiasmo fetichista o de una curiosidad. ¿Cuál es la pregunta? Es ese momento, ese momento en que tú tienes una serie de obras y tienes un conjunto de obras y dices: esta obra, o este momento, esta situación en esta feria, o este momento frente a este artista me está guiando hacia una colección coherente, más allá de un entusiasmo por ver y poseer. Bueno, yo creo que cualquiera de las formas de coleccionismo se vale. Se vale el coleccionista obsesivo, se vale el coleccionista que lo hace porque tiene una carencia emocional importante que le dejaban sus padres, su mamá le pegaba, saber qué, y quiere rellenar ese espacio a través de obras de arte porque la posesión hace sentir bien. Que por cierto, soy de la opinión de que la posesión no tiene nada de malo. O sea, el hecho de la posesión es posiblemente la relación más íntima que un coleccionista puede tener con el objeto, ¿no? O sea, la posesión es la relación más íntima. En mi caso, aplica bastante menos, porque como te decía antes, para mí es todo una reflexión más intelectual. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, la colección, o sea, al principio no, en los años 80, cuando empiezo a coleccionar realmente es en los años 80, finales de los 80, era mucho más pasional, era mucho más apasionado. No ha dejado de ser apasionante y sigue siendo un tema pasional. Pero entonces me encontraba con que empezaba a haber un criterio, pero el criterio se iba dando solo. Hubo una pieza que detonara en aquel momento, pues no lo sé, porque luego esa colección, algunas de las obras están todavía, pero la colección que empezó en el siglo XXI, todas aquellas obras, pues en aquel momento sufrió un divorcio y parte de esas obras se vendieron. No se conocen nosotros y otras se repartieron en partes iguales. Entonces, esa fue una experiencia distinta. Cuando empecé a coleccionar de nuevo, antes del siglo XXI, ya arranqué con el concepto. O sea, no fue que de repente varias obras dieron un nexo y hicieron clic, por aquí nos vamos, sino que ya, como ya tenía el conocimiento de lo que era el coleccionismo y ciertos conocimientos de arte, dije: lo que quiero hacer ahora es esto. Quiero participar. O sea, digamos, si me quiero dar la palmadita, va a ser mi gran satisfacción, es decir, participé del diálogo del arte del siglo XXI. Es un poquito el nexo unión, si quieres, para mí. Con las obras de arte desarrollo situaciones emocionales importantes, sí, con unas más que otras, pero como te decía antes, en el caso mío no es ni la posesión, ni es el acopio por cuestiones financieras,
ni es la obsesión, ni es un problema emocional, es una cosa mucho más cerebral y sentimental. Ese es el caso. Sin embargo, está dando así como una respuesta que me parece muy clara. Es decir, yo siento que tú comienzas tu colección pensando ya en un contexto, que es el siglo XXI. Es decir, esa colección anterior, que si tú usas vicisitudes normales que tienen todas esas colecciones, toda colección de arte tiene esos cambios y modificaciones, marcó un punto de aparte en estos capítulos del coleccionista, que es Javier Umbrera. Es decir, tú comenzaste otro capítulo marcando este contexto del siglo XXI. En el caso de las colecciones Jumex y Coppel sucedió algo similar o algo por esa vía. Julio López compraba en principio de los 90 lo que estaba expuesto en las galerías de Blanco, en Oscar Román, sostenía mucha pintura modernista de América Latina. Y después se fue por el norte, ¿no? Y empezó se enamoró de Saint-Ouville, realmente es su artista fetiche, no sé cómo. Y bueno, empezó a comprar bajo muchos de los vanguardias sesenteras de Estados Unidos. Y creo que todavía tiene como es muy atraído por Donald Judd, por el humanismo, también se compran los que tienen que entrar en museos, sobre todo hace años. El Kelly que son tres monocromos, azul, negro y verde, rendidos en solo marcos. Dentro es un modelo que tiene 2006 y creo que tiene una forma muy impulsiva. Cuando ve una obra y que impacta en la galería, entra el artista y en su casa, ya no puede resistir, tiene que comprarlo. Es por eso que hablo de compulsivos, lo quiero ya. Y sí, pero el óleo hay su gusto, creo que no es su gusto. Pero hay como obras fetiche, por ejemplo, hay obras en su casa en Los Ángeles que le costaron realmente un trabajo enorme para decir sí al cuadro que quiere incluir en su cuadrilla. Por ejemplo, incluido en la exposición inaugural que coló Patrick al último piso, el Donald Judd, pero llegó pocos días antes de la inauguración, que no quería quitarlo de su casa. Yo me acuerdo en el Esquiador en 2006, querían Saint-Ouville y no me contestó. Y antes de cerrar la exposición, que regresó un dibujo de Paul McCarthy que tenía y yo tuve que cambiarlo por otra cosa, casi un mes antes del cierre de la exposición, porque ya no podía vivir más. Sí, tiene algunas obras, creo que si no están, me molestan mucho. El Virtu, el de Duché, que es arriba de su cama en su recámara en Los Ángeles, creo que nunca se mueve de allá. Sí, hay muchas obras, no le importa menos, o le compras un golpe de cabeza, pero hay algunas que no se pueden. Muy difícil de moverla de cabeza. La obra protegida. Sí. Que lo protege a él, pero son las que... Sí. Yo tengo una anécdota con el tema. Yo pues, desde el 91 estoy trabajando con Agustín, pero en aquella época no trabajaba exclusivamente con Agustín, como que dice, no era esclava de tiempo completo, como hoy en día. Pero Eugenio me compró en aquella época un Siqueiros. Fines de los 80, la montaña de oro, exacto, que incluso se expuso en la muestra de Siqueiros que organizó el Carrillo. Y ese día que compró esa pieza, me dijo que le encantaba, que estaba buenísima, que bien iba con todo lo demás, pero que el deseo profundo de su corazón era tener un Saint-Ouville.
no estábamos hablando de contemporáneo, no tenía el contemporáneo. Realmente las colecciones empezaron muy al mismo tiempo, nada más que nosotros muy callados. Pero ya sabía que era eso lo que quería en ese momento. Agustín no es obsesión, él quiere saber más, quiere entender, quiere buscar razones, pero no es impulsivo, para nada es impulsivo. De hecho, nos tardamos muchas veces mucho en decidir una compra. Se revisa, se checa, se vuelve a leer, se analiza, y a veces es más rápido, pero en general lleva un proceso pues, bastante largo. No hay una línea, se niega a que tengamos una línea, no lo quiere, pero yo sí creo que hay en lo general, hay una reflexión sobre cuestiones del ser humano, de su tiempo, de su entorno, de la ciudad, de cómo vive, de qué le preocupa. Yo eso lo digo yo, no lo dice él. Tenemos mucha fotografía y vamos de una época a otra, cambiamos, o sea, al contrario, tenemos interés en los 60, 70 y nos vamos mucho para allá, y estamos enfocándonos por allá, y luego compramos una obra que no se ha hecho, o sea, una pieza que ayudamos a producir. O sea, no hay así una cuestión de el contexto. Sí tenemos una cantidad muy, muy importante de fotografía, porque le encanta, o sea, y la vamos viendo y la estudiamos, pero hay piezas muy, muy, muy favoritas también, pero sí se pueden cambiar. De hecho, como no tenemos espacio, una de las cuestiones que hacemos es que se hacen curadurías para las casas, y entonces vive con lo que quieren ver. Los hijos participan, ya son grandes obviamente, pero entonces, bueno, tú te vas a querer todo, ¿qué opinas de esto? Y eso es muy lindo, porque ya se vuelve una cuestión familiar muy interesante, ¿no? Pero no es la obsesión ni marco tan claro que tiene Javier. Bueno, eso confirma un poco lo que decía Carrillo Gil, una entrevista. Carrillo Gil decía, recomendaba no se hagan coleccionistas. Esto es una enfermedad. Esta es una enfermedad horrible. El médico lo patologizó del coleccionismo y lo tuvo una enfermedad. No sean coleccionistas porque esto es horrible. Pero a esto me lleva, ese comentario de Carrillo Gil me lleva a otro escenario. ¿Qué es el escenario de cuando se hace público una colección familiar o privada, ¿no? Llega un momento en que se va a hacer público. O sea, hay colecciones que desconocemos probablemente, pero básicamente la colección se define en el espacio público cuando se difunde su contenido, ¿no? Carrillo, pues, se conocía su colección evidentemente en el pequeño mundo del coleccionismo y de las galerías de arte del México moderno y primeros años de la contemporaneidad, pero se hizo pública cuando se hizo museo. Es decir, ahí se hizo la colección Carrillo, que es la que le da el espacio donde estamos, pues, su naturaleza y su misión. ¿En qué momento se siente o sienten ustedes? Yo creo que mañana muy temprano en su caso, esa colección tenía que hacerse pública. Bueno, había, digamos, no sé, esta es la primera vez que se hace pública la colección como grupo. ¿Por qué tomas esa decisión? Y por qué, bueno, ya estamos viendo la inauguración de un espacio que ya va a ser permanente para una colección privada. Es decir, es un riesgo y es una decisión que me parece verdaderamente trascendental, en el caso de Jumex y de alguna manera Coppel también. Pero ¿no sienten eso, que una colección verdaderamente se hace colección cuando se hace pública? Más allá de ese entorno privado, de las casas y de los espacios públicos, de los espacios privados, perdón. Yo confío en muchísimos coleccionistas. Cuando termine. Cada uno con razones diferentes.
cada uno con emociones distintas, colecciones completamente eclécticas, colecciones absolutamente definidas, o sea, prácticamente de todo. Muchos de ellos no quieren saber nada de museos, no quieren prestar nada para que se vea públicamente, nada. No les interesa ver otras colecciones, porque como ellos no pueden tener esas obras de arte, no las quieren ni ver. De verdad, no les quieren ver. O sea, yo para qué voy a ver esa exposición si no la puedo comprar. No voy. Eso se me ha pasado. Verdaderamente, yo para qué voy a ver el cuerpo está bien, ¿entiendes? O sea, no te voy a forzar, ¿no? En fin, es muy curioso. La mentalidad de los cronistas efectivamente es una mosca académica y pues ya lo fastidiaste, ¿no? Efectivamente, sí. Pero de nuevo, el caso mío es diferente. Habiendo reflexionado bastante sobre el arte, porque me tomé el tiempo de hacerlo, de hecho traje mi acordeón, escribí este libro sobre el coleccionismo de arte. Te voy a repetir, para mí fue todo algo perfectamente instrumentado desde el principio. Cuando dejo justamente en el año 2000, que es cuando sufro este descalabro emocional, ya no digo divorcio, y me vuelvo a casar unos años después, dejo de coleccionar durante varios años. O sea, no quiero saber nada de coleccionar nada, porque efectivamente me rompió el corazón ver que una tercera parte de la colección sale en subasta que fue en Sotheby's en el año 2000, me parece, que para entonces era la primera vez que en Sotheby's, en el departamento de arte latinoamericano, porque fundamentalmente coleccionaba arte contemporáneo latinoamericano, fue la primera vez que en la subasta de noche había un grupo de obras de arte contemporáneo, Lehner, Cuica, en fin, Adriana Barallao, Ernesto Neto, en fin, para entonces el arte latinoamericano no estaba acostumbrado a ver este tipo de cosas. Y hago un lapso importante de 3 o 4 años hasta que finalmente decido, bueno, voy a empezar a coleccionar, pero ya con otro propósito. Para mí, mi vocación verdaderamente, y te lo digo con toda la profundidad y con toda la sinceridad de la que soy capaz, es absolutamente pública. O sea, yo lo que quiero es que el arte se disfrute. Yo lo que quiero es que la gente empiece a entender que el arte no es algo bonito o decorativo, sino que es algo que está ahí para descifrarlo, para jugar con él. A mí me gusta decirle a mis hijos, es como tu Lego. O sea, agarra tu Lego y lo descompones, lo descifras, lo pones arriba abajo, o sea, juega con él. Eso es lo que yo creo que es el arte. Creo que el arte, además, desde el punto de vista social, si somos capaces de compartirlo, de incorporarlo mucho más a la sociedad, que la sociedad se involucre mucho más en el arte, que los gobiernos promuevan el conocimiento artístico, que promuevan el conocimiento, que ayuden a los coleccionistas a desarrollar sus actividades. Por ejemplo, yo pensaba en una parte de la charla de hoy. O sea, me parece muy importante que un gobierno, que la sociedad apoye el coleccionismo privado. ¿Por qué? Porque a veces el coleccionismo público no tiene suficientes medios o tiempo, o sea, recursos. Además, el tiempo que le ha dedicado un coleccionista a una colección es algo de lo que se va a beneficiar al Estado al fin y al cabo, ¿no? Entonces, si al coleccionista no le das una seguridad jurídica que le permita decir si es una colección la voy a poder preservar, ya sea aquí en la zona del Museo de Bellas Artes o hago un propio espacio, ¿no? Si no tienes esa seguridad jurídica y además no le das algún otro tipo de ventajas que a sus herederos les convenga, pues no te vas a poder beneficiar de esa colección, vas a tardar mucho más tiempo. Yo verdaderamente, el hecho de haber hecho de que la colección sea parte de una fundación es para que no se desmembre nunca, que esa colección, en el momento que logremos ponerla en una sede permanente, pertenezca a la ciudadanía y la ciudadanía sea quien la disfrute. Yo ya me estoy divirtiendo en el camino de hacerla, pero yo me voy a morir y yo no sé cómo el señor principal que quiero que me entierren con todos mis objetos de oro. O sea, quiero que me entierren desnudo o que me quemen. O sea, no, esa trascendencia no me interesa. Lo interesante es, pues bueno, el haber disfrutado del camino, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, pues creo que para mí es eso. Para mí es eso, no es otra cosa. Vraiment, un colectionniste privado. Me recuerdo una exposición en París que se llama Passion Privée. No sé en qué momento el coleccionismo se tomó público, pero bueno, ahorita somos completamente en la era del coleccionismo público. Entonces, fueron más históricamente pasiones privadas, creo. Pero yo conoce ese punto con Patricia Martín a finales de los 90, que ella empezó a desarrollar esta visión de tener un espacio público,
creo que ocupaba un vacío con su colección también, porque hasta que el MOAC empezó a coleccionar arte contemporáneo no tenía colección pública de arte contemporáneo en México, pues ya que digo cosas falsas. Creo que la cosa anterior fue la Fundación Televisa en los años 80, y que de no ser protegida por fundación, creo que se dispersó un poco una vez que el coleccionista murió, ¿no? Creo que entendí. Pero fue raro el espacio de Catepec de una forma que es un espacio, voy a decir, semipúblico, de una forma que está dentro de una planta, unidad de producción de jugo, que es un espacio privado, una empresa privada. Entonces tenía de hecho, creo que hay varias personas que intentaron de llegar sin avisar antes, que pasaron un buen rato a la entrada con los servicios de seguridad, porque si no estaban enterados por parte de nosotros que venía tal y tal persona a tal hora, dejar entrar los trailers y todo y cuidar a la gente de manera muy tarde y muy lenta, ¿no? Pero dio 12 años de actividad este espacio, que de hecho va a seguir a presentar arte, va a ser un gran reto para nosotros de atraer gente todavía de Catepec, ahorita que hay la sede de Polanco. Bueno, tenemos mucho que inventar cosas ahorita. Yo siempre escucho que Rodrigo fue bastante influenciado por lo que hizo Saatchi en Inglaterra en principios de los 90, que decidió de invertir mucho y de dar como un marco importante y relevante por la Young British Scene, ¿no? Creo que de una forma él intentó de hacer un poco lo mismo por la escena mexicana a finales de los 90, y una de las ideas de Patricia Eugenio al inicio fue de colocar sobre una misma pared, una misma exposición, artistas mexicanos y artistas internacionales reconocidos a la época, y un poco cruzar este tipo de complejo y decir que al final que la obra se exprese y compite a su espacio. Yo soy un poco intoxicado porque trabajo desde 12 años en esta estructura, pero creo que de una forma, no únicamente él, creo que fue un movimiento general de mucha gente de México que lograron. Pues siempre he escrito un colaborador francés que en 2005 dice, creo que actualmente la escena francesa es más periférica que la mexicana, en 2005 me dijo eso. Entonces sí creo que en este sentido lograron. Y después, bueno, el reino nunca es suficiente, entonces empezó a soñar un satélite, lo llamaban a la época, cuando empezaron estas discusiones con García Martín, en 2004-2005. Empezaron a imaginar una sede en la ciudad, ¿sí? Y bueno, ahorita la tienen. Entonces sí es más público que nunca ahorita con este museo. Y también él quería, con este museo, quería tener una infraestructura museal de un nivel en lo que él dice se encuentra realmente entre París y Londres, en algo de este nivel. A ver si, aparentemente con la respuesta del público internacional por la inauguración. En este sentido, si tiene un nivel internacional, a ver si vamos a lograr mantenerlo al nivel que sueña el premio. Pero sí es más público que nunca. De todos modos, la frontera entre público y privado creo que es difícil a dibujar ahorita. Porque todos, especialmente en América, puede ser más fácil en un país como Francia, donde hay mucha dificultad a buscar el privado para apoyar la institución pública, que reciba menos y menos recursos por parte del gobierno. Pero yo siempre escucho que los museos de Estados Unidos, por ejemplo, son el 95% con fondos privados. Entonces creo que es un esquema más europeo y más antiguo de distinción entre privado y público. Bueno, yo no la veo mucho, incluido en la programación de la oferta de los museos, que vamos en el MOAC, que vamos en el CUMEX,
hay diferencias, pero se presentan exposiciones de nivel público-privado, no sé, bueno. Sí, creo que el hecho de coleccionar, la razón de una colección se cumple, llega a un punto mejor cuando puede ser exhibida, cuando puede ser compartida y cuando el público en general tiene oportunidad de ver piezas o artistas o situaciones, curadurías que de otra forma sería difícil, no porque los museos, ustedes lo saben mejor que nadie, pues sufren mucho para lograr a cabo sus programas. Para México no estamos en el mejor de los momentos, por decir lo mínimo. Entonces es cuando se puede la colección privada, cuando llega a ser compartida, pues sí que esa es la mejor situación. En el caso de Isabel y Agustín Coppel son sumamente privados, son personas pues de un muy bajo perfil, no les interesa tener grandes reflectores, y entonces por años fue con demasiado silencio. Es más, prestábamos obra y solo se ponía a colección privada. Entonces no sabía realmente que existíamos, de hecho, ni qué estábamos haciendo, ¿no? Aunque ya estábamos trabajando muy activamente. Nuestro proyecto más importante de la colección, por supuesto, es el Jardín Botánico en Culiacán. Como su proyecto de arte, que el curador es Patrick Chartenay, o el director de Jumex, y es un proyecto muy ambicioso, muy importante. No es un jardín escultórico, las piezas desaparecen algunas bueno, tenemos un pino cegal en el jardín, y nos dimos cuenta que en el contexto de aquel momento en Culiacán pues era muy duro. O sea, le estábamos llevando a una ciudad sin la experiencia, sin el contexto de qué es el arte contemporáneo, de qué estaba pasando más allá de su ciudad en cuanto al arte. Había muy poca escena de artistas en ese momento. Pues que iba a ser una cuestión muy seria y era mucha responsabilidad instalarle todos esos en un jardín que es público, que es el gobierno, con todo un esquema de administración por parte de Agustín Coppel de una sociedad, y con la colección, con las piezas de arte que son parte de la colección encomodadas. Entonces fue cuando hicimos la primera exposición que presentamos en el Museo de Sinaloa, en el MACIN, de Puro Tallado Pimentel, y se llamó Implicaciones de la Imagen. Eso me cuenta, no me acuerdo tanto cuándo fue, pero eso tiene que haber sido ya hace, no sé, más de 10 años, definitivamente. Y la exposición nos daba el pretexto o el marco de llevar conferencias. Llevamos una serie de conferencias de artista con curador, una charla, que fueron, yo esperaba, lo normal que espera uno en esas cosas, porque estamos todos acostumbrados a un público escaso, sobre todo tomando en cuenta esto que les comento, de que no había una situación real de nada de arte contemporáneo. Bueno, con la gran sorpresa de que llegamos a tener 200 y 300 personas de audiencia en las conferencias. Fue una locura. Y eso hizo un cambio total en la ciudad. Elizabeth, que ha tenido artistas de Culiacán, de Sinaloa,
hay artistas, hay espacios, hay exposiciones, hay mucha mejor comprensión de lo que es lo que está sucediendo en el Jardín Botánico. Hay orgullo por lo que está sucediendo en el Jardín Botánico por parte de las personas. Mi gente ha sido varias veces a dar cursos. ¿Una vez sí, pero había ganas. Creo que participé en el jurado de la Bienal de Noroeste en la Tierra de la 13. Sí. Entonces ha cambiado y yo siento y tengo orgullo de decir que yo creo que la colección ha tenido que ver con eso. Y eso es, aunque no tengamos un espacio, esa es parte de lo que creo que debe de ser la misión de una colección. Compartir, no enseñar porque es muy pretencioso, creo decir eso, ¿no? Pero sí hacer accesible conocimientos, hacer accesible posturas de artistas y de curadores y de críticos, hacer accesible al público en general, porque va a haber muy posiblemente un cambio en la vida de ese público. Entonces, ya después hemos hecho otras exposiciones, ahorita estamos terminando la curaduría de una nueva, así que seguiremos exhibiendo y prestamos muchísimo, casi todo el tiempo estamos prestando al museo, lo cual me hace muy feliz para no tener tantas maravillas guardadas. Eso me da pie a hablar de esa crisis. Es interesante porque las colecciones privadas en América Latina, ustedes están hablando de esa colección de arte americano, en América Latina es difícil, y siento que los museos en América Latina en general no tienen un programa sostenido de adquisiciones. Es muy raro que el Estado, en cualquier país de América Latina, no me refiero solo a México, cualquier país de América Latina, conversando con curadores de otros países de América Latina y con directores de museos, dicen: nosotros no adquirimos. En Brasil es muy raro que los museos adquieran obras. En Venezuela, pues, ni habla, desde hace 15 años, no vemos ese caso, terrible. Pero sí, el coleccionismo público en América Latina no es sostenido. Entonces los museos, salvo casos excepcionales, están rezagados de las dinámicas artísticas, pues, más contemporáneas. Y gracias a las colecciones es que los museos, de alguna manera, gracias a los préstamos sostenidos como los que ustedes hacen, a estas situaciones como las que presentamos ahorita con la exposición de Javier, de la colección de Javier, y el caso de Jume, son casos excepcionales que ayudan a impulsar, como dice su, escenarios locales en relación al arte contemporáneo, porque efectivamente en América Latina es muy raro. Claro que en los Estados Unidos hay otra mentalidad. Yo creo que la mentalidad anglosajona, protestante, es la de dar, ¿no? Es decir, ellos siempre están pensando en que yo soy rico, yo tengo que yo hice rico por la sociedad, yo doy parte de lo que es la sociedad. Entonces, claro, el apoyo de los coleccionistas de arte contemporáneo en los países de cultura anglosajona son muchísimo más intensos, ¿no? Entonces, como dice Michelle, estos son unos rezagos, diría así, como de la cultura arte. Pero eso me da pie a hablar de otro escenario que yo no sé si es un escenario bastante grato o ingrato, que es el del mercado del arte. Es más difícil, me pregunto yo, ser un coleccionista de arte contemporáneo ahora que antes. Cuando digo antes, pienso en un coleccionista de arte moderno, es decir, que compra un objeto y ese objeto es fácil, digamos. Comprar, como en tu caso, esos objetos a mí me parecen riesgosos, por el caso de ustedes, de comprar una obra como la de Tino Segal. ¿Qué piensa un coleccionista cuando está comprando esto? Es decir, ¿es mucho más difícil ahora o es igual que antes coleccionar arte contemporáneo? O sea, los caminos del arte contemporáneo cada vez se están haciendo muchísimo más complejos en relación a ese tipo de transacciones, ¿no? De adquisición. Quizás por eso los museos tampoco pueden buscar. Entonces, antes de que empezamos la pregunta anterior, así muy breve, nada más te digo que sí, efectivamente nosotros nunca habíamos mostrado nada de la colección y siempre es un poquito, o sea, que van a pensar, ¿no? Que va a pensar la gente, va a pensar el público, pero en realidad
pues cuando salió la propuesta de hacerlo aquí, me encantó la idea, y además me parece que la vocación de este museo tenía mucho que ver con la vocación de la comisión, y dije, pues nada, adelante. Y la verdad es que nosotros nunca nos hemos fijado en lo que está pasando en otras colecciones, ¿no? O sea, pues como el arte es expresión, o sea, es muy difícilmente puede decir eso, claro, pues a ver quién es tú para decir que es malo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema antes, yo creo que el arte, no es que el arte moderno fuera más fácil de elegir, yo creo que el arte, elegir una pieza de arte moderno en 1940 o 1930 era tan difícil como adquirir un Tino Sehgal ahora. O sea, había, yo creo que el esfuerzo intelectual y emocional que había que desarrollar hace 80 años era posiblemente paralelamente tan importante como el que hagamos ahora. Sí creo que entonces había muchísimos menos medios para estudiar y seguir las vanguardias. Era mucho más difícil mantenerse en contacto con las vanguardias, había que desplazarse muchísimo y había que tener los medios y había que estar muy metido en los círculos. Hoy en día, gracias a la comunicación, es mucho más fácil seguir las vanguardias, pero efectivamente se ha hecho mucho más compleja y hay mucha más oferta, lo cual lo hace más difícil. Cuando se habla de Internet y dice, bueno, el Internet no va a facilitar la vida porque haces un Google y encuentras las cosas enseguida. O sea, hoy en día haces un Google y te salen tantas cosas. Has encontrado en 5 segundos 1.353.950 resultados. ¿Dónde empiezo, no? O sea, ese es el problema. Entonces, lo más difícil hoy en día es, yo creo, poder digerir todo esto, lo cual no lo puede hacer una sola persona. Requiere verdaderamente un trabajo en equipo. Requieres de asistencia, requieres, siempre tienes algunas referencias también, requiere, pero sin embargo, ojo, creo que el circuito de las galerías, que verdaderamente son los primeros que apuestan, ¿no?, más importantes, sigue siendo un circuito relativamente estrecho, relativamente pequeño. Entonces, aunque haya una miriada de ofertas, verdaderamente los que empiezan a hacer el primer filtro y el primer embudo entre las ofertas aparentes y las que verdaderamente tienen un contenido importante son los revistas, son los curadores, son algunos críticos que se atrevan, menos, y los mismos coleccionistas que también se vuelven creadores de gustos, ¿no? Porque todos los que mencioné anteriormente, todos ellos son creadores de gustos. Realmente no se llega a defender una postura o una vanguardia de la noche a la mañana, se tarda muchos años en consolidarlo, ¿no? Hoy en día cada vez más rápido, ¿no? Porque los ciclos son mucho más cortos que antes. Yo no compro arte, pero me imagino que es difícil, sí. Primero porque creo que es más caro que nunca. Entonces, no quieren, no sé si quieren comprar, por ejemplo, Richard Prince ahorita, o tenía que comprar Richard Prince hace como 5, 6, 7 años, puede ser más. Sin hablar de Warhol, ¿no?, que entró a girar de los 2000, se fue de los nubes, pues. Entonces, en este sentido, creo que sí, la máquina pública, por ejemplo, está atrás, no puede adquirir cosas que... Bueno, sabemos que siempre los galerías venden más barato a una institución pública que a un privados, siempre con diferencia. Pero este es una, y también porque hay mucha coleccionista poderosa en el mundo. Entonces, cuando hay una pieza muy buena, rara, todo, hay que ser el primero y hay que apartar, pero rapidísimo, si no, en otro minuto se llega, ¿no? Y, bueno, sí, yo me imagino que es, y la oferta también, no sé, muchas veces diario recibe anuncios de exposiciones con lista colectiva, de exposiciones colectivas con lista de artistas. No conozco ninguno. Entonces enfrente de todo esta hemorragia artística, creo que si quiere seguir desarrollando una colección seria que se arriesga sobre nuevos artistas, sí es difícil, es más difícil que nunca. Hay más competencia, hay más oferta, es más caro, todo es más. Entonces, enfrente de todos es más, pues, sí. Pero, no sé, es un terreno de competencia tremendo, ¿no?
vale la pena, sí, y qué bueno que comparten, porque no sé, y siempre tengo la referencia de Bataille en la cabeza, esta famosa parte mágica, ¿no? que necesitamos, ¿no? Para trascendernos y todo. Entonces, qué bueno que hay privado que toman un poco la rompa y que en un momento que sí, la institución pública tiene más dificultad a presentar lo que hace como mover los cerebros actualmente. Sí, es absolutamente real todo esto, o sea, te da mucho gusto que sientas que no conoces a los artistas, porque hay un agobio realmente. Decir, Dios mío, otra vez, 4 nombres que no sé quiénes son, a googlear, a ver qué hace, cómo lo hace, que es una cosa increíble, la cantidad de información que está circulando, la cantidad de artistas que hay, ya no hay fronteras. Entonces, no solo tienes que preocuparte qué está pasando en Nueva York o en Londres o en París, no, en Eslovaquia está pasando cosas. ¿Sí? Antes no tenías Eslovaquia en tu radar, en tu interés. Es la cantidad de artistas. Los competidores, mira, hay unos tan grandes, tan poderosos que no hay problema, porque no somos de esa liga y no me... Si no vas a competir con la gente que compra un vehículo. No me preocupa ese caso. Pero lo que sí es muy serio es ¿por qué no voy a decir? Como coleccionista y para cuando la colección ya es ya tiene una cierta o una mucha formalidad, bueno, ¿qué le aporta esta pieza a la colección? ¿Qué le aporta esto a esta visión que tengo del mundo, de la situación? ¿Cómo hago esto? Eso es muy, muy complicado. Y sí es mucho más complicado porque los artistas están enloquecidos absolutamente y cada día demandan más. Entonces tienes que hacer un globo que está de los 2 lados o no sé, que de verdad trabajar continuo es porque te comprometes y porque estás de acuerdo. Nosotros hay planes de prestar nuestra pieza del botánico a Inhotim, al proyecto de Brasil, pero Tino no permite que nadie que trabaje con él vuele en avión. Entonces, no es permitido porque la ecología y porque la huella ecológica y por no sé qué. Entonces, en teoría, yo voy a Brasil, tengo que viajar a Brasil, o barco, camión, lo que sea, menos avión. Oye, esos son compromisos muy diferentes a qué hermosa pieza acabo de adquirir, nada que ver. O sea, los compromisos con el arte contemporáneo, de producción, de cuidado, de mantenimiento, de exhibición, de información, de la parte educativa, cada vez son más complejos. A nosotros nos interesa mucho el tema de poder hacer lo más posible difusión dentro de nuestro pequeño límite que tenemos, y a veces se pone muy complicado poder informar a un gran público de lo que estás haciendo. Es que sí, creo que es mucho más que el compromiso, mucho mayor en todos los sentidos, aparte de que todo está con unos precios elevatísimos.